Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, aunque estamos ejercitados en estar con ruido, pero de todas maneras no es igual, ¿cierto? Gloria al Señor. Vean, en esta mañana, hermanos, vamos a hacer una preguntita a los que estuvieron en la escuela dominical el domingo. Vamos a hacer una preguntita. ¿Qué temas predicamos el domingo? Allá en Chapurrayo también lo predicamos. Hemos estado predicando en estos días sobre eso. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No, señor. ¿Nadie se acuerda entonces? Bendito Dios. Bueno, generalmente, según el orden de enseñanza o de sermones, ¿no? Hay una clasificación según un área de la teología que se llama homilética. Clasifica los sermones entre sermones expositivos, textuales, doctrinales y sermones para incentivar, estimulantes. ¿Sí? La gente dice gloria a Dios y hasta habla en lengua cuando los mensajes son estimulantes, cuando le dicen tú estás en victoria, tú vas para adelante, ¿sí? Porque Dios te tiene grandes cosas para dar. Pero cuando le predican sobre cómo adquirir esas cosas que Dios tiene para darte, ahí no dicen amén. Casi la gente se queda callada. Pero la vida es así, hermano, tanto en el reino de los cielos como aquí. Todo lo que nosotros queremos tenemos que buscarlo, esforzarnos. Si quieres una quincena laboral, tienes que buscar primeramente vender papeles y conseguir el empleo. Luego cumplir una disciplina de horario y hacer las cosas bien donde vamos a trabajar. Y luego cuando se cumple la quincena, tú tienes derecho a una quincena. En el Señor, aunque la salvación es gratuita, tenemos que conquistarla. Entiéndase de conquista. Bueno, aquí hay damas y hay chicos que alguna vez conquistaron una dama, ¿cierto? ¿No? Algunos chicos que están acá no conquistaron alguna vez una dama. Y gratuitamente, no tuvo que pagar millonadas para que ella, ¿verdad?, estuviera con él, para que fuera su compañera, la madre de sus hijos. Sino que la conquistó. ¿Ven? Por ejemplo, Dios le prometió a Israel la tierra prometida. ¿Sí? Desde que lo sacó de Egipto, desde que el plan venía desde Abraham. Dios tenía ese proyecto de darles, de dárselas. Pero ellos tenían que conquistarla. O sea que tenían que hacer un esfuerzo, algo tenían que hacer ellos para conquistarla. Entonces, algunos caballeros se enamoraron de una muchacha cuando jóvenes, nunca le dijeron nada, por temor a algunas cosas. Pasando el tiempo, es que le dicen, no, imagínense que yo, cuando allá hace unos años, usted me gustaba, yo quería, y ella le dice, ¿por qué no me dijo nada? O sea que ella estaba allí preparada de pronto que él le dijera algo para que la conquistara, pero no le dijo nada. Hermano, y así son las cosas, todos tenemos que conquistar las cosas en el Señor. Mire, nosotros tenemos, hermano, pueden sentarse. Nosotros tenemos, pero cantidades de cosas en el Señor para conquistar. Maravilloso. Nosotros tenemos la oportunidad de ser victoriosos, de ser incluso famosos. Pero por no crecer tanto, por no avanzar, por no dar la talla, como se dice, ¿no? Por no dar la medida, estamos ahí enfrascados, allí estancados. ¿Sí? Pero todas las personas, miren, y a veces hay que hacer un poco de locura. El apóstol Pablo decía le decía a los hermanos, llámenme loco como sea, y perdón mi locura, decía él, pero loco por Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, el tema que hemos venido predicando desde Chaparral para acá es acerca de la vida cristiana es de cambio. Si ve que no se les graba, pero si hubiera predicado un mensaje incentivador, inmediatamente se hubieran acordado. ¿Sí? Bien. Estuvimos hablando de las terminologías o las expresiones bíblicas que se utilizan el domingo, que utiliza la Biblia, de algunas, pues no de todas, para hablarnos de ese nuevo nacimiento, para hablarnos de ese cambio. Por ejemplo, hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de nueva criatura. Todas esas expresiones bíblicas es para denominarnos a nosotros, para decirnos que hay que cambiar, o que debemos cambiar. Nuevo hombre, ¿sí? El nuevo hombre según Dios. O sea, ahí incluye mujeres y todo, adolescentes, todo, el nuevo hombre. Ese no se alimenta de yuca. Ese nuevo hombre no se alimenta de pecado. Y ese se alimenta de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Nuevo hombre. ¿Qué más? Hablábamos que somos nueva masa, sin levadura. Hablábamos también de eso. Y hablábamos que la vida cristiana es semejante a una mudanza. Somos trasladados. La Biblia dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, una mudanza. Fuimos mudados del estado espiritual en que vivíamos al estado espiritual que Cristo quiere. Acá en este estado ya no valen nuestras opiniones, mis hermanos. Y es ahí donde a veces a algunos les cuesta. Porque nosotros venimos a la iglesia, venimos del mundo con una serie de opiniones. Todo eso lo tenemos que dejar allí y aprender de acuerdo a este libro maravilloso de los 66. De los 66 libros que hay aquí, esta biblioteca. De acuerdo a esa palabra debemos nosotros aprender. Tenemos que dejar de hacer cosas y tendremos que hacer cosas en esta nueva vida. ¿Sí? Gloria a Dios. También hablábamos de que la Biblia tiene algunas expresiones para hablar de el hombre viejo, del hombre inconverso, del hombre que no es de Dios. Y decíamos que ese hombre en alguna parte se conoce como indocto. Indocto. Indocto es lo contrario a docto. Indocto es lo contrario a docto. Docto es alguien que conoce del tema, del área. Por eso usted escucha la palabra doctor. ¿Sí? Doctora. En algunas áreas, ¿no? Pero usted puede ser doctor acá en el área teológica de la palabra de Dios, a través del estudio, del conocimiento disciplinado. Porque, hermano, yo le decía a los hermanos que están recibiendo capacitación que no se cansen. El estudio de la vida cristiana es interminable. No hay una fecha que ya se acabó, ya estamos graduados. No lo hay. Porque la palabra del Señor es nueva que cada mañana. Ella es nueva porque está aquí. Este libro es vivo, hermano. Y nosotros pasamos varias veces por un capítulo, por un versículo, y cualquier día usted u otra persona le enseña sobre ese mensaje y usted dice, ve, yo no había entendido eso así. Pero se vale lo que está diciendo el predicador. Gloria a Dios. Entonces hablábamos de que la Biblia señala al hombre inconverso, indocto o incrédulo. Decíamos eso. Hablábamos del hombre viejo, ¿sí? Hablábamos del hombre natural. Y finalmente dijimos que como el hombre está en una... Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga, bienvenido. Busque por allí, acá hay sillitas adelante. Gloria a Dios, hay sillitas ahí esperando. Si hubiera traído la esposa, ahí también estaba la sillita. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos
vamos a buscar, hermanos, antes de seguir desarrollando el mensaje, vamos a buscar aquí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer aquí, Pablo nos plantea una situación que le sucede al hombre que tiene conocimiento de Dios, que sabe que hacer algo es malo, pero no tiene el poder para dejar de hacer eso malo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de unas herramientas que bíblicamente se nos ofrecen a nosotros para poder cambiar, para poder tener esa metamorfosis. Permítame la expresión. Gloria a Dios. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? Sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos aquí, el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, decía el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nosotros, a través de la mente, es que tenemos que procurar el cambio. Porque el cuerpo está listo para recibir órdenes de la mente. Si usted le dice al cuerpo, vamos para culto, vamos para culto. Pero si usted le dice, vamos para un agasajo, vamos para una rumba, vamos a hacer una rumbita por allá, unas 6 horas de película, y no se duerme, la carne activa. ¿Sí? La carne activa. Pero vamos para una vigilia, y allí sí, cansado, con sueño, una hora de prédica ya con sueño, algunos asistentes llaman al predicador, otros bostezan, porque la carne no está dispuesta para las cosas de Dios. Pero en la mente es donde nosotros tenemos que tener la fortaleza, el dominio. Ya vamos a ver eso. Gloria a Dios. Para gobernar a través de la palabra de Dios nuestro cuerpo. Bendito el nombre de Jesús. Lo que el apóstol Pablo plantea aquí, eso sucedía en la ley. Antes de la ley no había pecado, ¿sí? No había prohibiciones. Hasta las hermanas y los hermanos se casaban. Abraham era hermano de Sara, ¿sí? Y nada, pero venida la ley, Dios le puso a través de la ley un nombre a todo pecado. El pecado ya de un hermano con hermana es incesto, padre con hija incesto, tío con sobrina incesto, y todo comenzó a tener un nombre con la ley. ¿Sí? Pero ustedes saben, ¿han oído ustedes decir que lo prohibido es codiciable? ¿Han oído ustedes decir eso?
¿Esa palabra la han oído? No, es que todo lo prohibido es deseable. Que las personas cuando ven que algo es prohibido, el hombre, cuando ve que algo es prohibido, entonces es cuando ellos como que les gusta más la cosa. Pero mientras no hay prohibiciones, todo está bien. Eso es lo que dice Pablo aquí. Que venida la ley, él murió y el pecado revivió en él. Porque ya no podía estar, digamos, bien. Y dice una frase: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Porque este cuerpo de muerte. Porque este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo de muerte, hermano. De muerte física, porque un día, de cualquier manera, nos vamos de este mundo así el Señor no haya venido. Y eso le decía yo a una simpatizante. Le decía, estamos a la expectativa de dos acontecimientos: el Señor venga, o que en cualquier momento nomás se oiga la noticia: no, fulano murió, pero si yo lo vi ayer tarde pasó por aquí, estaba bien. No, es que se lo llevó una moto o un carro por delante, o iba en una moto y se lo llevó un carro por delante. Estamos sujetos a eso. Y ella pegó el grito: no, pastor, no, estamos sujetos a eso. Yo también estoy sujeto a eso. Cuando el Señor diga: hasta aquí, Julio Quiroz, venga para acá, así sea cristiano, así sea pastor, no, dice la Biblia, no valen armas en esta guerra. No valen armas. ¿Sí? Un hombre en Barranquilla se le escondió a la muerte. Y ya él pensó que había tenido la victoria. Se vino para Bogotá. Esta es una broma, ¿no? Pero es un chiste, pero hermano, es así. Cuando de pronto él estaba en una nube y ve la muerte. Dice: no, pero es que era en Barranquilla, que tú me andabas a buscar. Y dice: no, es aquí. Es hoy que te toca. Porque hermano, no podemos hacerle trampa. Si Dios quiere, Él puede, amén, aplazar, si Dios quiere. Pero de verdad, nosotros lo que tenemos que estar es preparados. Y por eso la importancia de nosotros dejarnos moldear por la palabra del Señor. Amén. Entonces, el Señor, imagínense que alguien está viniendo a la iglesia, hasta es bautizado ya, pero él o ella tienen cosas paralelamente a la vida cristiana que está haciendo del mundo, ¿no? Pecados, cosas que desagradan a Dios. Y él o ella se siente afligido. ¿Qué hago? Y hasta dice, una voz que le dice: no vayas más, eres hipócrita, estás aparentando. No deje de venir, no deje de buscar de Dios. Conocemos muchos testimonios de personas que han tenido guerras. Esas son guerras espirituales, hermano. Y algunos caracteres, algunos temperamentos son más difíciles que otros. Otros como que tienden a ser más radicales y dicen no y es no. Pero otros como que, ay, ¿será que sí? Como dice el Chapulín Colorado, sí lo hago, no lo hago. ¿Verdad? Pero hermano, si nosotros dejamos de alimentarnos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir más rápido. Alguien dice por allí que cuando el enfermo está comiendo hay esperanza de que se recupere. Mientras que una persona que está en una guerra espiritual, está luchando, está asistiendo, está leyendo la Biblia, no importa. Estoy pidiendo misericordia al Señor. Porque hermanos, para que usted tenga una base y una ventaja ante el acusador. ¿Sabe quién es el acusador? ¿Usted sabe quién es el acusador de nosotros? El diablo. Por lo tanto, hermano, ninguno de nosotros levantemos el dedo para ir a acusar a nadie. Nadie. Porque en el momento que nosotros acusamos, nos estamos convirtiendo en el equipo del acusador, del diablo. Entonces, no acusemos. Ya habrá la manera, ya habrá la forma de ayudar a esa persona, a ese hermano, si usted lo está viendo cometer pecado. Gloria a Dios. Entonces, ahí, en esa guerra espiritual, hay unas herramientas que Dios nos da
Segunda carta a Pedro, capítulo 1. Ahora allí vamos a tener abierta allí la Biblia en ese capítulo 1 de segunda carta a Pedro, versículo 3, amén, al 4. Mire, póngale mucho oído lo que dice allí la Escritura. Ahí están las herramientas. ¿Para qué son las herramientas? ¿Alguien acá me puede decir para qué sirve una herramienta? ¿Ah? ¿Para hacer? Para desarmar y armar. Pero, bueno, son llaves, herramientas consistentes en llaves. Pero hay otras herramientas. Una de esas que corta la cama, ¿cómo se llama? ¿Ah? Guadaña, esa es una herramienta. Un machete es una herramienta. Un cuchillo es una herramienta. Una olla en la cocina, un plato, esas son herramientas. Nos facilitan el trabajo y nos permiten hacerlo. Pero tenemos que usar la herramienta. Imagínense que usted tiene cuchillos allí y va a agarrar el plátano con las uñas. No, pero si está el cuchillo, no trabaje con las uñas, ¿cierto? Que va a soltar una tuerca y hay llaves de todas las medidas allí y usted está dándole con un alicate a la tuerca. No, utilice la llave porque las llaves son hexagonales y encajan en la tuerca y usted puede hacerle la presión necesaria para soltarla. ¿A qué equivale esto? A que en la iglesia, en la Biblia, tenemos herramientas para nosotros ser victoriosos y dejar de ser inconstante. Pero yo decía que la falta de conversión a Dios es lo que nos hace ser inconstantes. La respuesta cuando una persona no está bien adherida al cuerpo, que es la iglesia, no necesita mucho incentivo para poder venir a un culto, necesita mucho acarreo para poder venir, para poder ir eventos especiales. Ahí lo que usted es porque falta conversión a Dios y no ha utilizado estas herramientas y no lee la Biblia, no la estudia. O de pronto la lee y está escuchando a otros predicadores que le dicen: tú eres la iglesia, tú no tienes por qué estar yendo allá, congregándote allá y haciéndolo. Estos mensajes están a la orden del día por aquí. Pero ninguna pata camina sola, ninguna pierna camina sola. Tiene que estar adherida al cuerpo para que esta mano haga la función que ella debe hacer. Debe estar adherida ¿a dónde? Al cuerpo. La mano no es el cuerpo, ella es parte del cuerpo. El creyente, un creyente no es la iglesia, es parte de la iglesia. ¿Entiende? Un dedo no es la mano, es parte de la mano. Y la mano vive sin un dedo. La mano vive sin un dedo, pero el dedo no vive sin la mano. Entonces los creyentes sí van a vivir sin la iglesia. Ellos sí van a vivir. No van a vivir. Porque hermanos, allá afuera hay muchas cosas. El mundo es una tienda enorme que te ofrece cantidades de cosas, de diversiones, de recreaciones, etc. Y tanto en diciembre muchos hermanos se pierden de la iglesia, demoran un mes sin venir. Llegó la familia y la familia nos invita a pasear y eche para allá y eche para acá y coma. Y ojalá que el Señor no vaya a venir en esos días porque yo no sé qué podría pasar. No sé qué podría pasar. Y nosotros somos luz. Y la palabra dice: conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. Pero ellos llegan a mi casa y me gobiernan y me hacen demorar 15, 20 días sin ir a la iglesia porque yo los estoy atendiendo a ellos. Pero yo tengo que decirle: mijito, su hija, acompáñeme al culto. Vamos al culto. Es apenas 2 horitas, 1 hora y media. Y después regresamos y vamos a lo que vamos a hacer. Háblele, hermano. Porque hasta el momento que uno no pierde las cosas, como que no las valora, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Saúl, el hermano de Jacob? Él un día dijo: venía, en el momento tenía una necesidad. Y él
y no fue negociante Jacob. Cuando el hermano le dijo, dame de ese guiso, mire, por una comida, Jacob inmediatamente aprovechó. Está bien, yo te doy la comidita, pero vamos a cambiarla por tu primogenitura. Y Jacob desestimó la primogenitura. Ahí está donde está el peligro. Que nosotros no valoremos las cosas de Dios. Allí donde está la falta de cambio, allí donde está la característica que dicen no ha cambiado, no ha nacido de nuevo todavía. De falta. Y Esaú dijo, no me voy a morir, así que para qué la voy a necesitar, y él creía que era cuento. Después como que pensaba que era cuento, pero ya dos hombres habían hecho un negocio. Sea como haya sido que él adquirió finalmente la bendición con el engaño que hizo la mamá a su papá, como sea, pero dos hombres habían hecho un negocio. Y yo me sitúo ahí. Dos hombres habían hecho un negocio. Esaú le había ofrecido, le había vendido la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y después cuando él se vio que realmente la perdió, porque ahí es donde vienen los ayayay, el lloro. El Señor dice que aquel día será el lloro y el crujir de dientes y las lamentaciones. Pero nosotros estamos en este momento con la oportunidad de mejorar nuestros pasos, de dar fruto. La falta de fruto en los creyentes indica falta de cambio, falta de entendimiento, falta de comprensión de las cosas de Dios. ¿Qué pasa si usted tiene unos árboles en la casa frutales, no? Sembró unas matas de mango, sembró limón, naranja, ¿qué más? Y usted está recogiendo anualmente de la mayoría de esas matas el fruto. Pero usted se da cuenta que hay algunas que no están pariendo y nunca han parido. ¿Cuál es el destino de esa mata? Se corta. Porque el árbol que no dé fruto, la Biblia dice que ya está el hacha. ¿Y dónde demuestro yo los frutos? ¿Allá afuera? No, en la iglesia. La iglesia es el ente que da la información, que recibe la información directamente de la cabeza que es Cristo. ¿Sí? Las personas que se van de la iglesia se amputan, ¿sí? Se cortan, ellos se van, se cortan, por eso se mueren espiritualmente, a través de un milagro, y que es muy costoso, porque hermanos, es muy fácil ganarse una persona nueva que traer a una persona que se reconcilie con el Señor, porque se llena de cosas y de opiniones. Y como tenemos aquí esta red donde hay tantos maestros, entre comillas, agarran los textos bíblicos y los descontextualizan, ¿sí? Entonces, pues encuentran allí. Y todo el que está, como decía el proverbio, torcido, busca una justificación, ¿sí? Para poderse acomodar allí. No, pero se puede. No venimos acá para preguntar qué se puede hacer aquí o no se puede. Usted y yo podemos hacer, hermanos, lo que querramos, ¿verdad? Dios no nos obliga. ¿Aló? Dios no nos obliga. Podemos hacer lo que querramos, nadie nos obliga. El apóstol escribe, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa palabra no todo edifica se refiere en las cosas de Dios. Ahora, tampoco yo soy de los que voy a pretender que todo es pecado. No soy así. Soy una persona muy, gracias a Dios, muy equilibrada en ese contexto. Pero cada cosa por su nombre, ¿no? Bien. Tiene la Biblia ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Ay, bueno, Juan Hilario, el pastor del pasaje. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El primer requisito para adquirir estas preciosas y grandísimas promesas que hay, y que yo lo llamo herramientas, es huir de la mundanalidad. ¿Sí? Huir del mundo. Hermanos, si no huimos del mundo, vamos a estar problemados con la salvación. ¿Sí? Vamos a estar problemados. Hablando de los árboles también muestran la enfermedad a través del follaje, de la hoja, ¿cierto? Usted ve un árbol, le ve las hojas, cualquier manta sistemática está enfermo, ¿cierto? Entonces comienza a averiguar a los veterinarios qué puede hacer para ayudarla. ¿Sí? Las características en una persona que no anda bien, primero, el que tiene estudio bíblico rápidamente lo saca. El que no tiene simplemente ve apariencias y ve cosas y puede llegar a decir no parece, pero se ven también por fuera, a través, puede ser del vocabulario, puede ser a través de la vestimenta, puede ser a través de actitudes. Ya ves. Bien, el primer paso para nosotros adquirir esas promesas es a través del poder del Señor. Amén. A través del poder del Señor. Gloria a Dios. Se pegó. La palabra aquí dice que mediante su poder y conocimiento. O sea que la persona llegó a la iglesia y no se puede conformar con el sermón que le predica el pastor o la líder de damas o la líder de jóvenes. O sea, tienen que ahondar más. Porque nosotros espiritualmente somos animales rumiantes. Debemos ser rumiantes. Pezuña hendida y rumiante. Qué raro. Pero ¿qué querían decir esos animales de pezuña hendida y rumiante en la ley? Ellos estaban ya apuntando de que los creyentes debían ser rumiantes y pezuña hendida, corazón abierto. La pezuña hendida significa el corazón abierto, dado a las cosas de Dios. Amén. Rumiar significa venir con una agenda aquí, con un cuadernito, anotar las citas, anotar los temas, y luego en la casa de pronto mañana, cuando tenga un tiempito, comienza a revisar eso y nuevamente a traer la enseñanza. ¿Sí ven? Hicimos una prueba de rumeo, de rumiar aquí, y no pasaron la prueba con la pregunta que les hice. Sí, hay que rumiar. Eso significa no tragar entero. Porque tragar entero puede causarme un daño en la ¿cómo es? En la tráquea, en ese sistema de la garganta. Y si estoy comiendo pescado, se me puede ir una espina. Amén. El predicador está hablando. Usted debe tener conocimiento de la palabra de Dios para juzgar. Y si yo le digo, diga amén, dice amén. ¿Pero por qué dice amén? Si usted dice amén es porque usted está calificando de acuerdo a la palabra y dice lo que está predicando es verdad. Porque el amén quiere decir así sea. Y fíjense lo que tenemos nosotros que estudiar la Biblia, comer Biblia. Porque es que este es el libro que nos indica, hermano, y nos guía la palabra de Dios. Y nos hace libres, digo el Señor. Gloria a Dios. Si no mantenemos en la palabra, entonces el cambio, la transformación no se va a dar. Porque todos lo recibimos así de oídas.
no hay una profundización en nosotros. La palabra poder etimológicamente se deriva del latín vulgar potere, ¿sí? Potere posse, que significa ser capaz de. Ser capaz de, eso significa poder. Yo digo, voy a un programa, no tengo plata. Dice usted, ahí va a actuar el poder y la fe. Ahorita vamos a hablar de la fe, que es la base de todo lo que nosotros vamos a hacer aquí, la fe. La fe. Voy a tal lugar y no tienes poder adquisitivo, pero tienes poder de Dios. Tienes fe. Yo creo que el Señor me va a ayudar porque yo no voy a juzgar, yo no voy a hacer cosas allá que no convienen, voy a buscar de Dios. Amén. Y Dios te va a aplaudir por eso. Nunca usted diga, si Dios quiere voy al culto. No, Señor. Nunca diga, si Dios quiere voy a la confraternidad. Nunca diga eso. Porque esa es la voluntad de Dios, que usted y yo vayamos a estos programas y vayamos al culto. ¿Sí? Ese, si Dios quiere, se utiliza para otra cosa. Si Dios quiere voy al cumpleaños que me invitaron. Si Dios quiere voy al paseo que me invitaron. Si Dios quiere voy a pasear a Granada o a otra ciudad, si Dios quiere. Pero lo que tenga que ver con las cosas de Dios, eso es, se tiene todo el permiso de Dios para hacerlo. Y Dios lo aplaude y le provee los medios. El año pasado, después de la asamblea, uno viene pelado. ¿Sí? Viene sin ningún peso. Y había un evento ¿se acuerdan? En Villavicencio, que fue una bendición. ¿Cuántos fueron? Los que fueron, muy poquitos. Apenas fue la hermana Andrea de los que están aquí. Usted también fue, hermana. Hermana Luz estaba en Castilla, sí, ella también fue. Una bendición. Yo le dije a los hermanos, vamos para el campamento. Creo que fue un campamento. Vamos para allá. Yo no tenía ni un peso. Y como esas cosas que a veces hacen una cosa por colaborar con el hermano, que viene vendiendo un proyecto, hermano, mire que voy a rifar 100,000 pesitos, cómpreme la boletica. Un pastor allá en la asamblea estaba vendiendo una boletica. Le cuento el testimonio, ¿no? Porque, hermano, el creyente tiene que poner el proyecto y Dios se lo hace cumplir. Porque a sus amados dará Dios el sueño. Pintemos el sueño a Dios. Solamente digámosle a Dios lo que queremos. Eso sí, oremos y luchemos. No podemos cruzarnos brazos. Hay que ser diligente. Le compré al hermano la boletica que estaba rifando 1,000,000 de pesos. Se terminó la asamblea, yo me vine. Ni me acordaba de eso, hermano. Aquí hubo la inundación para el mes de mayo, 5 de mayo, no se me olvida, día lunes. La inundación, todo Puerto Llena, bajo agua. Y pasado cuando perdimos la señal de nosotros, de nuestra operadora, se perdió la señal, aquí no había señal en nuestro teléfono para nada. Eso demoró casi un mes. Y como unos 8 o 10 días después de esa inundación, había un hermano pastor buscándome por todos lados, no me encontraba. Él finalmente, como mi esposa ese día viajó y ya el teléfono agarró señal por allá por el camino en Granada, ya agarró señal, porque el problema era acá. La llamó el pastor, ¿dónde está su esposo? No, que está en la casa, yo no estoy en la casa. ¿Y cómo hago para comunicarme con él? Bueno, le dio el número de la tesorera, de la hermana Sirley. Fue la hermana Sirley. Yo fui allá a buscar no sé qué cosa y ella me dijo, no, o ella vino aquí y me dijo, pastor, hay un pastor en Bogotá que lo está llamando. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Sí, que le urge hablar con usted. Y yo ni me acordaba del nombre del hermano, que un obrero, ¿no? Un obrero nuevo que salió y estaba trabajando para comprar un instrumento y lo compraron.
ya me comunico con él a través del teléfono de la hermana Cirley y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted allá en la asamblea, Y sí, claro, se ganó el $1.000.000. Vamos, el hermano vendió como unos 1.000 más boletas, vendió más, como unas 2.000 boletas, vendió el hermano. Y el Señor me favoreció. Tenía que favorecer a alguien que le había pintado el plan al Señor de ir, y que tenía que tener testimonio para darle a ustedes a través de ese medio, pastor, y a través de ese medio, sí, pastor, a través de ese medio. El Señor lo utilizó. Y ya entonces tuve el $1.000.000 de peso, hermano, para ir a la asamblea, para gastar, para pagar los pasajes, para comer. ¿Ven? Por eso, hermano, usted porque no tenga plata, no, es que me plata. El Señor le va a enviar de donde sea. Eso tiene que ver con el cambio, la fe, hermanos. La fe. Estamos en el versículo 4, vamos para el 5. Tienen abierta la Biblia allí, segunda carta de Pedro. Capítulo 1, verso 5. Vosotros también, y ahora el apóstol le habla al hermano. Vosotros también poniendo toda diligencia. Amén. ¿Cómo dice? Poniendo ¿qué? Toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay algo básico en usted, hermano, que es la fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Pero esa fe debe ser activa, no debe ser pasiva. Esa fe hay que ejercitarla. Y cuando usted se sienta que, bueno, ¿qué me ha dado? Porque a veces uno llega hasta preguntarle eso. Pero yo qué he logrado con la fe, a ver. Hay que acordarse. El enemigo va a querer que usted y yo nos olvidemos de lo que Dios hizo ayer. ¿Se acuerdan de los israelitas en el desierto? Dios había mandado 7 plagas. Esas plagas ninguna nos tocaron a ellos estando en la misma nación. Las tinieblas no llegaron a su casa estando ellos en la misma nación. Luego están en un mar. Dios abre el mar. Y 3 días después que cruzaron el mar rojo se les acabó el agua y comenzaron a hablar y a murmurar. Y a lanzarla contra Moisés, que los había llevado allá a ahogarse de sed y a morirse de hambre. Hermano, se les olvidó lo que Dios había hecho. Realmente tenemos que estar así. Aumentemos nuestra fe. A veces hay cosas pequeñas. Y yo a veces orando le digo, Señor, hay cosas pequeñas que usted me ha complacido. Y a veces hasta injustos. Yo no sé a cuánto acá el Señor le ha ¿cómo es? Le ha complacido gustos, deseos de comer cosas. Pero el Señor sabe, ¿no? Si es gula o Él sabe todo eso. Nosotros también sabemos. Nosotros no vamos a pedir cosas que vayan acompañadas de la gula. ¿Saben qué es la gula? ¿No? La gula es algo que una persona tiene cuando come demasiado y come, como si no se saciara. ¿Ah? En exceso. Eso es gula. Pero imagínense cuando nosotros estábamos en Bogotá comenzando la obra, hermano. Mi esposa se ganaba 15.000, 10.000 pesos por allá cosiendo. Yo me ganaba 15.000 por allá revisando una nevera en el día. Y de ahí sacábamos para comer y sacábamos el 80% para arriendo. 10% al que ya ustedes saben, el 10% que uno saca. Y ese otro 10% era de la comida para nosotros. O sea, 10.000 pesitos para la comida. Y un día yo le dije a mi esposa, me gustaría comerme una mojarra frita con patacones, ensalada. Bueno, una hermana que no asistía mucho allá porque ella es de la iba de vez en cuando a visitar. Se presentó la hermana allá ese día en esa escuela dominical. Cuando termina el culto, me dice, pastor, vamos a hacer un almuerzo, me dice ella.
¿Y usted qué tiene? Y yo, hermana, qué pena, tengo una librita de arroz. Bueno, espere ahí. Y se fue. La hermana estuvo aquí visitando, una de esas hermanas que estuvo aquí, esa es una de ellas, se llama Gloria, hermana Gloria, ella estuvo acá visitando. Y cuando yo la veo que viene de regreso, trae la mojarra de esas amarillas, esas rojas, trae la mojarra, trae plátanos verdes, trae la verdura. Pastor, bueno, vamos a hacer almuerzo. Y yo me quedé mirando a mi esposo. Yo dije, verdaderamente que el Señor complace hasta los deseos de uno. Gloria a Dios. Hermano, nosotros no tenemos cualquier Dios. ¿Y qué vale la pena darle la medida a Él? Él nos está pidiendo una medida. Vale la pena. Vale la pena una lágrima. Vale la pena el sufrimiento, como dice la canción. No nos desalentemos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano, vamos a definir esto, a darle más, gloria a Dios, más rapidito. Entonces, el apóstol aquí en el verso 5 habla de que a la fe, ¿se acuerdan que ustedes tienen fe? Hay que añadirle virtud. La virtud, vamos a mirar a ver aquí si yo anoté lo que significa virtud. La virtud no solo deben estar en nosotros. Vamos a buscar aquí donde habla de en la lista de virtudes todas dada por el apóstol Pedro, encontramos la fe, que viene siendo base de las otras. Es decir, una persona en la iglesia debe tener fe. A esa fe le va a añadir virtud, que tiene que ver con el poder. O sea, la fe significa poder. O sea, la virtud, que es añadida a la fe. Mire que una va precedida de la otra. Cada una lleva una hermanita allí y la otra lleva otra. Son 7. A la fe virtud, porque la virtud va a hacer que tú seas un hermano de acción, de armas tomadas. Sí, la virtud. Pero a la virtud, gloria a Dios, se le añade otra parte, conocimiento. El conocimiento se explica como la suma del saber. Ese es el conocimiento, la suma del saber. Usted va a aprender una cosa, la otra, en el Señor. Estamos hablando en el Señor. Y esto se queja acá, en la iglesia, en las cosas de Dios. Y eso lo va sumando usted y se llama conocimiento. Conocimiento. La suma del saber. A través del aprendizaje. Hay que hacer énfasis. En este caso nos referimos al conocimiento de Dios o en Dios. Pues hay muchas clases de conocimiento. El conocimiento en Dios también incluye la experiencia en Él. O sea, la experiencia que tú vas teniendo te convierte como en conocimiento también. Pero a ese conocimiento hay que añadirle algo muy importante. Porque tienes fe, tienes virtud o poder, eres activo, haces cosas y tienes conocimiento. Pero ahora viene otra parte muy importante que dice dominio propio. Lo pueden leer aquí, en el verso 6 creo que aparece, que habla de dominio propio. ¿Sí? Al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio, el verso 6. ¿Usted sabe a qué equivale el dominio propio de nosotros? ¿A qué se compara con un carro? Los que tienen moto, los que tienen carro. El dominio propio, ¿a qué se compara con algo que un carro tiene? Y que sin eso
usted no puede arrancar la moto ni el carro, porque se estrella. El freno, el dominio propio es el freno. Entonces, a través del dominio propio que usted va anexándole, yo les pido a ustedes que sigan alimentando esto, sigan leyéndolo en la casa, como ejemplo de las 7 virtudes que yo necesito tener para poder estar con fruto en la iglesia. Y que si no los tengo los 7, tengo problemas. Cualquiera de estos que me haga falta va a haber problemas, porque eso es como una cadena que no puede tener un eslabón partido. El dominio propio de nosotros es el que nos permite a nosotros detenernos cuando hay que detenerse y avanzar cuando hay que avanzar. Es el que nos indica cómo, cuándo, dónde y a quién. Que tienes conocimiento, ahora eres una persona versada, docta de la palabra. Y hay algunos que andan por ahí de pronto siendo desmotivados, con falencias espirituales, y ustedes deben decirle 4 cosas. A ese hermanito o a esa hermanita lo que hay que decirle son 4 cosas. Pero el dominio propio te frena, dice: no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Tengo que esperar que haya la oportunidad de pronto de decirlo de alguna manera. No puede ser de cualquier manera. Entonces el dominio propio nos permite a nosotros frenarnos, ¿sí? Y esto hay que usarlo. Muchas veces usted le escribe un mensaje por el teléfono y el mensaje como que está salido así de todo, y usted le provoca enseguida responder. No responde enseguida, hermano, porque si respondemos enseguida vamos a entrar en el conflicto con esa persona que nos está escribiendo, nos está hablando. Usted espera un rato, nos oxigenamos a través del dominio propio y esperamos, y verá que después de un rato ya usted no le va a escribir como pensaba escribirlo. No lo ha practicado. Si lo ha practicado, usted espera un rato y después de un rato dice: ya no le voy a escribir como lo que pensaba escribir. Entonces ahora le escribe con sabiduría, le escribe con prudencia, ¿ven? Porque no actuó enseguida. El dominio propio nos permite, hermano, pensar lo que vamos a decir, pensar lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. Vamos al dominio propio. ¿Cuál sigue allí? ¿Al dominio propio qué? Paciencia. La paciencia es una virtud que nos permite esperar y esperar. ¿Hasta cuándo hay que esperar? No sé, hasta que Dios quiera. Y le hablábamos de la paciencia a una simpatizante que teníamos en Venezuela, y ella decía: virtud que no poseo. Bien, pues tendrá que poseer la jovencita, porque un creyente sin paciencia está desarmado. Paciencia nos permite esperar y esperar y aguantarnos. Miren que al dominio propio le pones paciencia, ¿no? Para que no te vayas tampoco a cansar, a ir frenado, a recalentar. Pues estaba comentando un hermano que viajó a Bogotá en su carro y me dice: no, pastor, pues las pastillas del carro estaban que agarraban candela en el cerro, porque subiendo hay que utilizar demasiado los frenos, y la vida de la persona subiendo de Villavicencio a Bogotá está en el freno, en los frenos. Freno de mano, freno normal, y de pronto un freno usándolo mucho se recalienta. Y esto puede suceder si nosotros no tenemos paciencia, nos recalentamos y llega el momento que vamos a explotar. Pero miren cómo es la sabiduría de Dios, inmediatamente nos da ahí la paciencia. Tranquilo, esperen. Pero esa paciencia no viene sola. ¿Cuál sigue allí? ¿Alguien que me ayude? Piedad. ¿Ah? Piedad. Imagínense. Ahora nos está suministrando algo que es de Dios: la piedad. La piedad tiene que ver con la compasión, ¿sí? La piedad tiene que ver con el conocimiento de Dios más profundo. Es más, el apóstol Pablo, cuando escribe en el capítulo 6, en uno de los versículos del capítulo 6 de 1 Timoteo, hay un subtítulo que dice piedad y contentamiento. Porque precisamente cuando nosotros entendemos cómo es la piedad de Dios,
tenemos contentamiento. Óigase bien, como el apóstol Pablo dice allí, que teniendo comida y vestido y abrigo estemos contentos con eso. Él no dice conforme, fíjate bien, no dice conforme, dice contento. O sea que debemos agradecerle a Dios por lo que tenemos ahora y no desechar que podemos tener más cosas. Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para vivir aquí 100 años o para irnos con el Señor hoy, o la otra parte que nos toca a los seres humanos, ¿verdad? Señor, bendito el nombre de Jesús. Piedad, pero la piedad, ¿qué más? Afecto fraternal. ¿Sabes qué es así? Mi esposa decía algo ahorita, y de pronto a ustedes les parece así: somos hermanos de sangre. Porque uno dice, no, que somos hermanos espirituales, somos hermanos de sangre. Porque Cristo murió por nosotros, entregó su sangre, y esa sangre nos redimió, y nosotros hemos sido acercados a Dios por la sangre de Jesucristo. Y si somos la sangre, y tenemos la sangre de Cristo, hemos sido lavados con esa sangre, entonces nosotros debemos tener los genes de Cristo. Debemos tenerlos y debemos buscarlos. Al tener los genes de Cristo nos vamos a parecer ¿a quién? A Él. Mire que debemos parecernos a Él, hermano, en su imagen, en su semejanza. Debemos parecernos a nuestro Señor Jesús. Ese afecto fraternal, la palabra fraternal, brother, estudian la palabra inglés también, que significa hermano y brother, ¿sí? Fraterno tiene que ver con hermandad. Ahora, además de que yo tengo paciencia, que aplico los frenos, que tengo piedad con ese hermano, con esa persona, yo lo acerco como si fuera mi hermano. ¿Sí? Y ya al tratarse de que es mi hermano, mi familia, el asunto es a otro precio, porque ahora es mi familia, es mi hermano. Y concluye, no porque aquí concluye con el amor, no porque el amor esté de último, sino porque concluye diciendo, y el afecto fraternal, amor. ¿Sí? Al afecto fraternal, amor. Porque el amor es el rey de los mandamientos. Miren que el primer mandamiento dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Debemos amarlo. Por eso cuando nosotros, hermanos, vamos a adorar a Dios porque nos sobra la plata, no estamos demostrando que tenemos toda la fuerza. Cuando nosotros vamos al culto porque estamos bien de salud y no nos duele ni un hueso, no estamos demostrando todo el esfuerzo. Pero cuando tú vas con una piedra en la mano, con un bastón, allí a pasito lento porque te duele algo, cuando vas a la iglesia con dolores en el cuerpo, en la cabeza, con fiebre, tú estás demostrando que lo amas con toda tu fuerza. Amén. Bendito el nombre del Señor. La vida cristiana requiere cambios. Y esos cambios son drásticos. A veces no, nuestra familia no nos va a entender. Pero ¿por qué tú tienes que estar yendo a todos esos cultos? Con uno que vaya a la iglesia está bien. Yo allá en la iglesia católica voy cada mes. Pero que allá éramos religiosos. Acá no somos religiosos. Acá tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros acá extrañamos esto. El escritor al Salmo 42 decía, Salmo 42, algunos me pueden recordar cómo comienza: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Sed de qué? De Dios, no de cualquier cosa. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Porque él estaba en el exilio, estaba por allá huyendo y no podía frecuentar el templo. ¿Ven?
podía frecuentar aquellos eventos que hacían en el tabernáculo, donde adoraban a Dios, los cantantes, los coros. Ahora él está afuera y no ve el día cuando él tenga la libertad física de presentarse allá. Para nosotros, cuando usted extrañe esto, entonces usted puede decir: uy, Señor, estoy naciendo, me extraño la iglesia, extraño a los hermanos, quiero darle un abrazo al hermano fulano, a la hermana fulana, lóculo santo. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Pero mire lo que dice el verso 9. Mire lo que dice para que lo tengamos en cuenta. Verso 9, segunda a Pedro, oído. Capítulo 1, verso 9, segunda a Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? Esas 7 que estuvimos viendo. Vamos a ver si las podemos enumerar. Fe es la base. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Tiene fe? Ahora viene ¿qué? La virtud. Su fe es activa. Eso es para usted. Allá. Para usted. Y va a comenzar a partir de hoy a activar esa fe. ¿Cómo la va a activar? Acuérdese de los pequeños detalles. Porque nosotros tenemos oraciones pequeñas, pudiéramos decir que no es de tantas cosas. Pero tenemos oraciones que son más grandes. Y tenemos oraciones espirituales. Cuando nosotros, que dependen de lo espiritual. Las oraciones que dependen de lo espiritual son más demoradas. Por eso ese familiar que usted está, por el que está orando, demora para entregarse, porque eso es espiritual. Y nosotros muchas veces tenemos que hacer más de una oración pasiva. Y realmente hay unos testimonios. Hay una hermana que se metió a ayuno, tenía un hijo en la droga, perdido en la droga, en Barranquilla. Estamos acá con testimonios, hermano. El muchacho se fue a la calle y ella se enteraba que lo golpeaban y cuando llegaba a pedir comida lo golpeaban, le echaban agua. Y ella se metió en ayuno. Y la hermana dijo: hasta que ese otro muchacho venga a mi casa no dejo de ayunar. Y sin comer nada. Yo hay que tener una fe bien activa. Ahora digo la virtud. Ayunando. Y el hermano es este hermano que predica por ahí, que da mucho testimonio. Si hacemos la publicidad de la iglesia. Hermano de allá de la IPU, de la Pentecostal, de la Nacional. Se llama Elías. Jorge Elías Imán. Uno lo ha podido oír. Un porteño es. Dice que venía en el carro. En una noche, después que había salido de la iglesia a predicar. Y en una calle, cuando fueron a cruzar, el carro se apagó. Comenzaron a dar y nada. Cuando de pronto él mira así al otro lado de la avenida y ve al joven. Y él ve al joven y el joven se acerca a él. Y comienza la conversación y él comienza a hablarle que él es bautizado, que está apartado, que cayó en la desgracia de la droga. Y comienza pues la conversación a nutrirse una cosa y la otra. Y bueno, llega un momento que el hombre, el muchacho es tocado por la presencia del Señor y el hermano Elías ora por él. Y el muchacho en ese momento fue nuevamente transformado, revestido del poder del Espíritu Santo, nuevamente habló en lengua. Y entonces el hermano le dice: bueno, vamos a ver cómo hacemos para prender este carro, para llevarte a la casa de tu mamá, de tu familia. Y él dijo: prenda el carro, pastor, porque ese carro no se quedó allí porque
Él la haya querido. Dios lo paró, porque Dios sabía que yo estaba aquí. Dios sabía que usted era la persona que Él iba a usar para alcanzarme a mí. Y sí, Señor, se subieron al carro y el hermano de Dios, ¿cómo es? Y el carro de una... Llegaron allá como en la madrugada. Además, la hermana estaba en vigilia. Pues no sé cómo algunas personas se la ingenian, hermano, para aguantar tanto. Y ya era como el día 5, no sé, el día 6, cuando llegó el muchacho. Y la hermana se acercó cuando vio venir el carro. Se acercó y miró. Y de pronto que ve al muchacho grita para adentro y dice: ¡ya llegó! Fe activa. Tenemos que activar la fe. Hay que activarla para ganar almas. Hay que activarla para todo lo que usted necesita. Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Conocimiento es a través de la Biblia. Hay que comenzar a hacer quizás lo poco que usted hace o lo que está haciendo, hacerlo más. A través de talleres, a través de la lectura, del estudio, de todas maneras, de institutos bíblicos. Llénese de Dios, llénese. Procure llenarse de del conocimiento de Dios. El dominio propio, la paciencia, la piedad, porque a todo esto hay que meterle los sinónimos del amor, porque debemos tener amor. Gloria a Dios. ¿Cuándo se ponen en pie en esta noche, en esta tarde y en este momento, perdón? Damos gracias al Señor. Dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos. ¿Se acuerdan del ejemplo del árbol, no? Que está en un lugar y no da fruto y el dueño viene y lo corta. Después de darle oportunidad y quizás hacerle cualquier cosa para que mejore, lo corta. Hermanos, no estemos sin frutos. Procure en la iglesia acercarse al líder, al pastor. Hermano, ¿qué hay para hacer? No hay vacante por ahí para mí. Aquí sí hay vacante. Aquí sí hay mucho que hacer. Gloria a Dios. Vamos a darle fruto al Señor. Vamos a procurar de tener estas cosas. Enumérenlas. Marque allí la cita. Ponga un separador allí y vuelva y léalo en casa. Y vea esas virtudes. Y haga una evaluación. Tengo esta otra. Me parece que me falta esta. Quizá me falta el dominio propio porque soy muy explosivo, muy explosiva. Algo, ¿verdad? Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te honramos por tus favores, por tus misericordias. Señor, aquí está en tus hermanos, esta congregación. Oh, Señor, que haya propósitos en sus corazones contigo, Señor. Amado Dios, amado Salvador, tú eres bueno, Señor. Tú eres el que cambia. Tú eres el que da la nueva vida, Señor. El Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Es el que nos da el poder. Eres tú, Señor, en nosotros la esperanza de gloria. Oh, Señor Jesucristo, en esta hora te suplicamos por cada hermano simpatizante, por cada amigo, por cada hermano ya bautizado. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana, sabemos que es un proceso, Señor, pero tú estás allí para ayudarnos. Sosténme. Y te pido que perdones, Señor, cualquier negligencia nuestra. Perdona, Señor, cualquier situación de nosotros, cualquier pecado. Perdónalo, Señor, porque tú sabes perdonar, porque tú eres amplio en perdonar. Lava, Señor, purifica con tu sangre a cada uno de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te damos la gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Padre Cristo para todos.